Bueno, vimos entonces cómo se calcula el flujo en forma genérica. Vamos ahora a calcular el flujo para una carga puntual, expresamente. Supongo que tengo una carga puntual y voy a explicar el campo de una carga puntual, ya lo hemos visto por el Coulomb, es esto que está acá. Vamos a tomar una superficie cerrada y vamos a calcular ese campo. Primero, para que sea fácil el cálculo, vamos a tomar una esfera centrada en la carga. Vamos a ver por qué. Si yo tomo una esfera y divido la esfera en pequeñas delta áreas, ¿qué va a pasar? Que todas las delta áreas son perpendiculares a la superficie, por lo tanto van a ser radiales. ¿Es así? El área pequeña acá es perpendicular, por lo tanto el área va a ser radial. Y el campo también es radial, como ya sabemos. Por lo tanto, el ángulo formado por E y de A, ¿cómo es? Es siempre 0 grados. Entonces, reescribo esta expresión, el flujo del campo eléctrico, que es la integral cerrada del campo eléctrico, 1 sobre 4 pi epsilon 0 q sobre r cuadrado, que es lo que ya sabíamos, multiplicado por dA, y ya he resuelto el producto escalar acá, por eso puse coseno de 0, como ustedes ven. ¿Qué pasa? A lo largo de toda la integración, el ángulo formado entre E y dA es siempre 0. Esto lo hice para facilitar el cálculo. Y entonces, haciendo esta integral, me va a quedar ahora. Saco, digamos, fuera como constantes 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q y R. ¿Por qué R también sale fuera de integral? Porque R a lo largo de la integración también es constante. Recuerden que es una esfera centrada en la carga. ¿Y qué me queda únicamente? Me queda la integral del diferencial área. ¿Qué es la integral del diferencial área en toda la superficie? Es simplemente la superficie de la esfera, que es 4 pi r cuadrado. Haciendo las cuentas me queda simplemente que el flujo del campo eléctrico entonces es Q sobre epsilon 0. Este, por supuesto, es un ejemplo para una carga puntual y encima para una superficie esférica. ¿Qué pasaría para una superficie que no fuera esférica? Cualquier otra superficie. Bueno, el dibujo lo pueden ver mejor en el Sears, en el ejemplo indicado del tópico de la figura 2212. La pueden ver mejor, ¿sí? Pero podemos ver, que está bien explicado, podemos ver de que cualquier superficie la puedo proyectar sobre ¿qué? Sobre una esfera menor, utilizando la regla de proyección con el ángulo, y voy a ver entonces que en definitiva el flujo que atraviesa esta superficie es igual al flujo que atraviesa esta. Por lo tanto, lo van a ver en el dibujo muy claro, que no importa cómo sea la superficie, esta ley se va a cumplir igual. Que sea una esfera me resulta fácil para calcular. Si no es una esfera, se complican los cálculos, pero se puede demostrar entonces, que es lo importante que ustedes conceptualmente tengan que retener, que esto se demuestra para cualquier superficie, no necesariamente una esfera. Lógicamente, eso está fuera de nuestro objetivo de la materia. Nosotros vamos a utilizar siempre superficies en las cuales sea fácil calcular esta integral, porque si no, el problema matemáticamente se torna muy, muy complicado. Así que, aunque hagamos las cosas fáciles, dentro de todo, no debemos perder la generalidad del problema. Entonces, repito, esta superficie para una, digamos, el flujo para una esfera es muy simple calcularlo, pero ustedes tienen que saber que cualquiera sea la forma de la superficie, el cálculo, siendo más complicado, igual va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Por último, si hubiera más cargas por acá, otro tipo de cargas, ¿no? Una positiva, otra negativa, ¿qué va a pasar? Cada una de ellas va a generar distintos campos. Si esto es Q1, por ejemplo, va a haber un campo E1, y Q2 va a ser un campo E2, y así sucesivamente. E3, si esto fuera Q3, fíjense que es un campo para allá, porque es de atracción, entonces me van a quedar una serie de campos en este punto considerado, me van a quedar una serie de campos que los resuelvo por superposición. Entonces, ¿qué va a quedar? Este integral va a ser la suma de E1 en el área más E2 más E3. Y eso va a ser E1 más E2 más E3 es el campo total. Si el flujo es Q, el flujo de E1 va a ser para Q1. El flujo de la carga 2 va a ser lo mismo. Q2 sobre E0, epsilon 0, y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué voy a poder decir? Al final, voy a poder decir que el flujo total, ¿qué es? La suma de los flujos, o sea que va a ser la suma de las cargas. Si yo sumo este flujo más todos los flujos, va a ser Q1 más Q2 más Q3. Simplemente entonces esto lo escribo como la carga neta encerrada en la superficie dividido epsilon 0. ¿Ok? ¿Se entendió entonces? Si tengo varias cargas, cada una de las cargas va a generar un campo distinto acá.
¿El campo total qué es? Ya sabemos, la superposición o la suma de todos los campos. Si cada campo, el flujo de cada campo da esto, bueno, sigo sumando flujos de un lado, que serían las integrales de E de A para cada caso, de E1 más de A más E2 por de A más, etc. Y del otro lado, ¿qué tengo? Q1 más Q2 más Q3. Entonces, al final, llego a esta expresión. Que esto se aplica entonces, de forma genérica, para una superficie cualquiera, entonces, donde hay una carga neta. Y si la carga neta es cero, como ya sabemos, ¿qué va a ocurrir? El flujo va a ser cero. Si la carga neta es positiva, voy a tener más líneas que salen que entran, el flujo lo llamo positivo. Y si la carga neta es negativa, tengo más líneas que entran que las que salen, y entonces el flujo neto va a ser negativo. ¿Ok? Muy bien, ya estamos llegando al final entonces. ¿Qué vimos en el videito anterior? Que el flujo entonces del campo eléctrico en una superficie cerrada queda igual a la carga neta dividido epsilon cero. Esta entonces ahora, puesta en su totalidad, es lo que llamamos ley de Gauss. ¿Ok? Hemos llegado finalmente, luego de un cierto trabajo, a la expresión final. Tenemos dos leyes entonces, la ley de Coulomb y la ley de Gauss. En el video anterior hemos demostrado la ley de Gauss utilizando la ley de Coulomb, ¿vieron? El campo de la carga puntual. Entonces, si fuera así, esto no sería una ley, sería un corolario de la ley de Coulomb. Bueno, hay dos leyes, ley de Coulomb y ley de Gauss. Parece que una se puede demostrar a través de la otra. Yo voy a demostrar ahora que puedo demostrar la ley de Coulomb a través de la ley de Gauss. Fíjense. Me olvido de la ley de Coulomb. No existe la ley de Coulomb. Existe esta ley. Tengo una carga puntual, trazo una superficie esférica a una distancia R constante y quiero calcular el campo eléctrico. Aplico la ley. ¿Qué pasa? El ángulo es, en todos los casos, como vimos antes, integrando, el ángulo es 0 grados, por lo tanto, esto simplemente es E de A. 0 por coseno del 0 que vale 1. ¿Cuál es el truco de utilizar una superficie esférica? Que E sale fuera de la integral. ¿Por qué sale E fuera de la integral como una constante? Porque efectivamente, como estoy a misma distancia de la carga, digo que por simetría el campo tiene que ser constante. Entonces me queda simplemente E por la integral de A igual a Q sobre epsilon 0. La integral de A es la integral de la superficie esférica, que es 4pi r cuadrado, y al final, ¿a qué llego? Llego a que el campo es eso que está ahí. Y si yo ahora pongo una carga puntual acá, por la ley que relaciona el campo con la carga, ¿qué digo? Si F, la fuerza de interacción, es igual a la carga por el campo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué voy a quedar entonces? Que la fuerza que va a aparecer, ¿qué es? 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga por la carga de prueba que puse, dividido r cuadrado. ¿Qué es esto? En la ley de Coulomb. Entonces, aquí tenemos un punto. Hay dos leyes cuando haría falta una sola. ¿Qué ley tomamos como fundamental? Se puede tomar una o la otra. Maxwell, en 1860, decidió que esta es la ley fundamental de la naturaleza. Y entonces, como de esta puedo demostrar la ley de Coulomb, resulta que Coulomb ya no es una ley, sino que la puedo demostrar. Se sigue llamando por motivos históricos ley de Coulomb, pero las dos leyes, como ustedes ven, no son necesarias definir las dos. Con una sola es suficiente. No sé si está claro el concepto. Una u otra. ¿Cuál elegimos? La ley de Gauss como fundamental. La ley de Coulomb, que es entonces un corolario. Y ahí es donde viene el tema famoso de la constante que yo quería explicarles. ¿Por qué esta constante en la ley de Coulomb ponemos 1 sobre 4 pi epsilon 0 en vez de poner k? Porque de esta manera la ley de Gauss queda simplemente expresada en la constante universal. ¿Ven ustedes? Al pasar la ley de Gauss a la ley de Coulomb aparece 4pi al integrar la superficie de la esfera. Si yo hubiera tomado esta ley como ley fundamental, entonces acá hubiera puesto la constante universal y entonces el 4pi hubiera aparecido en esta expresión. Depende del sistema de unidades. Hay sistemas de unidades que aparece 4pi en la ley de Gauss, sistemas de libros más antiguos. Nosotros, como usamos el sistema internacional, definimos esta como la ley fundamental y entonces aparece una sola constante en esta ley. Solamente epsilon 0, la constante universal eléctrica. Entonces, repito, al hacer la deducción de la ley de Gauss, ahí es donde aparece el 4pi. ¿Ok? Es solamente un tema que aparezca en un lado o en otro, la elección del sistema de unidades y qué es la ley que yo voy a elegir como fundamental. Si esta o esta. ¿Ok? Repito entonces, esta es la ley de Gauss, es la ley aceptada por Maxwell y va a ser, como vamos a ver más adelante, la primera de las ecuaciones, con alguna modificación posterior,
la primera de las ecuaciones que utilizó Maxwell para definir todo el tema electromagnético. Recuerden que son 4 las ecuaciones de Maxwell. Ya estamos tocando entonces la primera. Los próximos videos van a ser algunas aplicaciones de la ley. ¿Ok? Bien.